Soy Víctor Castillo Advíncula, coordinador de asistencia técnica en APPs y proyectos en activos de Proinversión. En esta oportunidad vamos a desarrollar la fase de estructuración de una APP. Como hemos visto anteriormente, existen 5 fases para tramitar una APP por iniciativa estatal. Hemos visto anteriormente la de planeamiento y programación, formulación, y en esta exposición veremos la fase de estructuración, que conjuntamente con la fase de transacción comprende el proceso de promoción del proyecto. En esta fase de estructuración se diseña y estructura el proyecto como APP, se identifica y asignan los riesgos del proyecto, se elabora la versión inicial del contrato, se elaboran las bases para el concurso y se aprueba el plan de promoción. El OPIP analiza el interés de potenciales inversionistas y realiza la estructuración económica y financiera del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de la estructuración financiera de una APP? El objetivo es generar un proceso de concesión que sea bancable, o sea, que sea financiable por las entidades financieras, distribuyendo adecuadamente los riesgos entre el Estado y la empresa privada, a fin de viabilizar la ejecución del proyecto con óptimos niveles del servicio y calidad al menor costo posible y en el menor tiempo relativo. ¿Cuáles son los componentes necesarios para diseñar un proceso bancable? En primer lugar, el contrato de concesión, y en especial las cláusulas que tienen que ver con las obras, con el régimen económico, con la caducidad de la concesión, la cláusula de acreedores permitidos, la cláusula de equilibrio económico financiero, los ajustes a las tarifas y los fideicomisos si los hubiera. Otro componente es de cómo se distribuyen los riesgos entre el Estado y la empresa privada. Estos riesgos son los de diseño, los constructivos, los operativos y los financieros. Y finalmente, se tiene que elaborar un modelo económico financiero que simule la operación del proyecto durante todo el plazo de la concesión. En esta simulación sirve para poder definir las tarifas, los niveles de ingreso, cómo va a ser la estructura de financiamiento, el ingreso mínimo garantizado de parte del Estado, también para calcular el monto de financiamiento máximo que el Estado aportará al proyecto. Con todos estos componentes se diseña el proceso bancable del proyecto. Veamos cómo es el esquema financiero de un proyecto autofinanciado. Primero, el caso de RPI. El RPI es el pago destinado para retribuir el programa de inversiones. ¿Qué significa esto? Que durante el periodo de construcción, la empresa construye con sus recursos o con recursos prestados de entidades financieras. Y luego, esta inversión se recupera en los próximos 18 años con un pago anual igual, que es denominado el RPI. Primero se construye la infraestructura, luego se obtiene el derecho a cobrar una retribución a través de la RPI. En el caso del RPMO es igual. El RPMO es la retribución que obtiene la empresa privada para cubrir sus costos de operación y mantenimientos y también para cubrir su utilidad esperada. El RPMO es una cifra calculada igual para todo el plazo de la concesión. El Estado a veces necesita cofinanciar el proyecto para que este proyecto sea atractivo para el inversionista privado. Este cofinanciamiento puede ser de 2 tipos. El cofinanciamiento para las inversiones, que se denomina el pago por obra, es lo que el Estado aporta para financiar parte de las inversiones. Pero también puede haber una participación del Estado para financiar parte de los gastos de operación y mantenimiento.
A este cofinanciamiento se denomina PAMO, o sea, pago por operación y mantenimiento. Estos pagos son periódicos, condicionados al cumplimiento de niveles de servicio de la empresa privada. A continuación, vamos a presentar un esquema de cómo se cofinancia un proyecto vial. El costo total de la concesión está representado por el PAO y por el PAMO. En este ejemplo, el PAO es de 29 millones y el PAMO es de 15 millones de dólares. ¿Cómo se financia el PAO y el PAMO? Como se trata de un proyecto vial, una parte del PAO y el PAMO se financia con el peaje. En este ejemplo es de 12 millones de dólares. Entonces, el cofinanciamiento del Estado es la diferencia, que equivale más o menos a 32 millones de dólares. El concedente complementa el pago de los usuarios independientemente del número de ejes que transiten por esta carretera. ¿Y cómo se paga el cofinanciamiento de un proyecto vial? Los costos totales es igual, como ya dijimos, al pago por obra más los gastos de operación y mantenimiento. Entonces, se define en el modelo financiero cuántos años se requiere pagar el PAO para que la empresa privada recupere la inversión. En este ejemplo, vemos en el gráfico que se requiere de 15 años. Entonces, los primeros 15 años se paga tanto el PAO como el PAMO. Estos pagos pueden ser, en el caso del PAO, semestrales y en el caso del PAMO, trimestrales, ¿no? Y a partir del año 15 ya solamente se paga el PAMO hasta que culmina el plazo de la concesión. Hay que anotar que los montos comprometidos por concepto de PAO y PAMO en las instituciones públicas del Estado deben estar contemplados en la Ley del Presupuesto General de la República y en su programa multianual de inversiones. Ahora veremos cómo se distribuyen los principales riesgos de un proyecto autofinanciado, en este ejemplo simplificado. Entonces, ahí tenemos los riesgos y tenemos cómo se distribuye entre el Estado, representado en este gráfico por el concedente y el regulador, y entre el concesionario. Los riesgos en la etapa de financiamiento, tanto con la tasa de interés y el cierre financiero, es un riesgo del concesionario, pero el ingreso mínimo garantizado de parte del Estado es un riesgo del concedente. El riesgo durante la ejecución del proyecto, de la obra, tenemos que tanto el cumplimiento del cronograma como el sobrecosto que hubiera son riesgos del concesionario. Son riesgos del Estado la recepción de la obra, tanto del concedente, que puede ser un ministerio, como del regulador del proyecto. Luego, los riesgos durante la explotación, durante la operación, hay un riesgo que es cumplir los niveles de servicios que están establecidos en el contrato. Ese riesgo es íntegramente del concesionario. Pero también hay un riesgo de supervisión y penalización si no se cumplen las cláusulas, las obligaciones de la empresa privada. Este riesgo es del regulador. El riesgo comercial, por lo general, los riesgos de demanda son del concesionario. Y los riesgos de la tarifa son o es un riesgo compartido entre el concesionario y la empresa reguladora. Es decir, el concesionario debe presentar a la empresa reguladora la solicitud de ajuste de la tarifa cada cierto tiempo y el regulador deberá evaluar si ese ajuste solicitado es conforme. Entonces, en proyectos autosostenibles, la mayor cantidad de riesgos son asumidos por el sector privado. Entonces, ¿cómo es la distribución de los principales riesgos de un proyecto cofinanciado? Al igual que en el caso anterior, tenemos el concesionario, el concedente y el regulador, quienes son los que se van a distribuir los riesgos del proyecto. En la etapa de financiamiento, la tasa de interés del financiamiento es un riesgo del concesionario, realizar el cierre financiero es un riesgo del concesionario, y como es un proyecto cofinanciado, el pago por obra y el pago por operación y mantenimiento es un riesgo del concedente. El pago a los que financian a la empresa privada es un riesgo del concesionario.
El riesgo durante la ejecución de la obra. El cumplimiento del cronograma es un riesgo compartido con el concedente en este caso. ¿Por qué? Porque hay un cofinanciamiento para el pago de obras, que si el Estado no cumple, entonces tiene que asumir los riesgos del cronograma. Igual, el sobrecosto que suceda por falta de financiamiento es un riesgo entre el concesionario y el concedente, porque el Estado tiene que poner el cofinanciamiento. Y el riesgo de la recepción de obra es completamente del Estado. El riesgo durante la explotación. El riesgo del concesionario sigue siendo cumplir los niveles de servicio establecidos en el contrato. Y el riesgo del pago del cofinanciamiento del PAMO es un riesgo del concedente. El riesgo de supervisión y penalización es un riesgo del regulador. Igualmente que en el caso anterior, el riesgo comercial de la demanda es del concesionario, y si es que hay demoras en el pago del PAMO, entonces también asume ese riesgo del concedente. El riesgo de la tarifa es del regulador. Entonces, en proyectos cofinanciados hay una similar cantidad de riesgos que son asumidos tanto por el Estado como por la empresa privada. En esta fase se elabora la primera versión del contrato. Esta primera versión del contrato tiene que tener una estructura y contenido de un contrato estándar de concesiones. Por ejemplo, tiene que estar establecido el objeto del contrato, el plazo de la concesión, los derechos y deberes de las partes, a que se compromete el Estado como la empresa privada. El régimen de los bienes. Hay bienes que son del concesionario, hay bienes que son del concedente, hay bienes que son de la concesión. El régimen económico, es decir, en qué consiste la operación del proyecto, ¿no? La inversión, los ingresos, los gastos, cómo se van a regular en el contrato. Y una parte muy importante del contrato son las tarifas. Por lo general se definen tarifas máximas en un contrato de concesión. Estas tarifas pueden reajustarse cada año con una cláusula establecida o con una fórmula establecida en el contrato y que el regulador evalúa cada vez que se solicita. En el contrato también se establecen las garantías para el Estado principalmente. La cláusula de equilibrio económico financiero es una cláusula muy importante porque los contratos por lo general son de largo plazo y no se puede esperar que nada cambie, digamos, en 25 o en 30 años. Entonces, si algo cambia que afecte el equilibrio económico del contrato, entonces esta cláusula establece la forma en cómo se debe recuperar ese equilibrio económico financiero. También hay un régimen de seguros. Por lo general, todos los bienes de la concesión son asegurados en caso ocurra algún desastre o algún problema. También en el contrato tienen que estar establecidas las penalidades en caso la empresa privada o el concesionario incumpla con alguna de sus obligaciones. También hay un capítulo sobre solución de controversias y un capítulo sobre causales de la terminación y suspensión del contrato. Y otras cláusulas adicionales, como se ha adicionado últimamente la cláusula anticorrupción, que es una cláusula donde el concesionario afirma que no está involucrado en ningún acto de corrupción, ni él ni sus asociados. Y de esta forma terminamos con esta fase de estructuración. Para mayor información pueden ingresar a nuestro portal institucional gov.p/proinversión o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por su atención. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.